Hola, mi nombre es Luis. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre los principales logros educativos en México desde 1822 hasta 1921. Este es un periodo de tiempo muy largo en la historia de nuestro país que abarca desde la época postindependiente, en 1821, pasando por las reformas educativas de Benito Juárez en los años 1858 y 1872, hasta la temporada del Porfiriato, que sucedió durante 30 años en nuestro país. La siguiente tabla ilustra lo que para mí son los principales logros durante este periodo. En dicha tabla podemos encontrar diferentes cosas como, por ejemplo, los logros educativos enlistados, el presidente en turno que estaba durante esa época y el contexto social que se vivía en el país durante ese tiempo. A continuación explicaré de mejor manera dicha tabla. El primer logro es la proclamación de la Ley de Instrucción Pública en 1869. Esto bajo la presidencia del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el cual es uno de los principales personajes históricos de nuestro país. Con dicha ley se tuvieron grandes logros en la educación en México. Por ejemplo, la instrucción primaria se marcó como obligatoria y gratuita para los pobres, además del establecimiento de diversas instituciones de educación superior, así como la fundación de una escuela para invidentes y la creación de la instrucción secundaria para el sexo femenino. Durante la presidencia de Benito Juárez, se buscó alfabetizar a la población y terminar con la influencia del clero en la vida educativa del país. Si bien esta ley solo tenía vigencia en el Distrito Federal y el analfabetismo aún continuaba acrecentándose en el país, esta ley sirvió de base en la educación primaria, la educación femenina, y también sirvió como una base para establecer la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad en la educación. A partir del siguiente periodo se vienen logros que se lograron durante el periodo de tiempo conocido en el país como el Porfiriato, el cual fueron 30 años durante los cuales Porfirio Díaz ejerció como presidente del país. Durante el Porfiriato existieron grandes avances en materia de educación. Por ejemplo, la ley sobre instrucción primaria en el distrito y los territorios federales. Con esta ley se estableció la educación primaria elemental y superior, siendo obligatoria la primera. Además, las escuelas estarán a cargo de los municipios y serán gratuitas. Otros de los que considero de los grandes logros del Porfiriato en cuanto a materia educativa es la creación de las escuelas normales para los maestros y la creación de los jardines de niños. Durante la presidencia de Porfirio Díaz también se tuvo la iniciativa de ley de escuelas de instrucción rudimentaria. Dicha ley tenía como objetivo la creación de escuelas destinadas a enseñarles a las personas de bajos recursos a hablar, a leer y escribir en español, así como las operaciones aritméticas básicas. Dichas escuelas se abrirían para todos, pero serían especialmente para los indígenas. Esta iniciativa de ley, propuesta por Gregorio Torres y por Jorge Vera Estañol, fue promulgada tras la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911. Las escuelas rudimentarias, en mi parecer, eran una gran idea para llegar a alfabetizar a este sector de la población tan desfavorecido. Sin embargo, tras el fin del Porfiriato y con la llegada de Francisco I. Madero al poder, las escuelas rudimentarias tuvieron poco apoyo y por ende poco éxito y quedaron en el olvido. Otro logro en cuanto a materia educativa en la historia de nuestro país es la Constitución de 1917. En el artículo 3 de esta Constitución se establece que toda persona tiene derecho a la educación, además de que la educación primaria y la secundaria son obligatorias. Esta Constitución fue promulgada durante el gobierno de Venustiano Carranza. La Constitución de 1917 fortaleció nuestro sistema político y garantizó los derechos sociales de las personas. Además, permitió la creación de la Secretaría de Educación Pública. Dicha Secretaría de Educación Pública está enlistada como uno de los grandes logros en materia educativa de nuestro país, ya que con ella se logró el comienzo de configurar un sistema educativo nacional federal.
La Secretaría de Educación Pública se creó durante el periodo de gobierno de Álvaro Obregón. Para 1919, la educación pública en nuestro país resentía gravemente la falta de una adecuada organización. La Secretaría de Educación Pública se crea con el fin de dar solución a este problema organizacional. No bastaba solo con declarar que la educación era gratuita, laica y obligatoria. Era necesario contar con una secretaría que se encargara de tomar medidas para llevarlo a cabo. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública sigue vigente en nuestro país y es la encargada de dar estructuración, calidad y validez a los sistemas educativos dentro de México. Podemos concluir que a lo largo de la historia de nuestro país se han tenido logros educativos con base al contexto histórico y social que se vive en la época. Todos estos logros o avances se han dado a partir de diferentes ideas políticas de los diferentes gobernantes que hemos tenido a lo largo de nuestro país, pero todas se basan en buscar la educación gratuita para la gran mayoría de la población.